Imagina por un instante sobrecogedor una cárcel, pero no una cárcel de fríos e implacables barrotes de acero que tus manos puedan tocar y sentir su dureza, ni de altos e infranqueables muros de piedra que tus ojos puedan ver, medir y lamentar su existencia. Imagina, si puedes, una prisión mucho más sutil en su arquitectura, más insidiosa en su funcionamiento, cuyas cadenas invisibles, tejidas con los hilos impalpables del pensamiento y la emoción, son, a menudo, infinitamente más pesadas y opresivas que cualquier grillete físico forjado por el hombre. Sus cerrojos elaborados, de una complejidad psicológica asombrosa, no requieren de llave alguna para mantenerte prisionero, pues están forjados, día tras día, en la fragua misma de tu mente, en los recovecos más profundos de tu alma. Esta no es, permíteme insistir, una fantasía sombría extraída de un relato gótico de Edgar Allan Poe o de una parábola existencial de Franz Kafka, sino una realidad vivencial, una condición humana que millones de seres, quizás tú mismo que me escuchas, habitamos con una resignación aprendida, a veces durante toda una vida, sin siquiera ser plenamente conscientes de la magnitud de nuestro encierro, de la vastedad de nuestra autoimpuesta limitación. Es la prisión invisible, pero dolorosamente real en sus consecuencias, de nuestros propios e innumerables miedos, miedos que, como espectros silenciosos y persistentes, que se niegan a abandonar la casa de nuestro ser, susurran dudas ponzoñosas y paralizantes en la quietud vulnerable de la noche, saboteando nuestro descanso y nuestra paz. Miedos que congelan nuestros anhelos más profundos y auténticos, justo en el umbral mismo de su posible y anhelada realización. Miedos que nos confinan gradualmente, día tras día, elección tras elección no tomada, a una existencia cada vez más pequeña en sus horizontes, más gris en sus matices, más predecible y monótona en su desarrollo, y en última instancia, y esto es lo más trágico, más ajena a la vibrante, expansiva y luminosa plenitud que nuestra alma, en su esencia más pura e inextinguible, intrínsecamente anhela, busca y merece. Reconoces en lo más íntimo, en lo más secreto de tu ser, la presencia ominosa y a veces abrumadora de estas murallas sutiles pero implacables en el paisaje de tu propia vida cotidiana. Sientes a veces como un ahogo persistente en el pecho, como un nudo apretado en la garganta, el peso asfixiante de estas cadenas invisibles que te impiden alzar el vuelo audaz y soberano hacia tus sueños más preciados, hacia tu libertad más genuina y radical. No estás solo en esta lucha silenciosa y a menudo solitaria. No es, en modo alguno, una debilidad personal e inconfesable que debas ocultar con vergüenza. Octavio Paz, ese poeta visionario, ese ensayista penetrante que exploró con una valentía intelectual y una lucidez poética incomparables los intrincados laberintos y los abismos aterradores de la condición humana en la encrucijada de la modernidad, intuyó con una certeza que brotaba de su propia experiencia y de su profunda comprensión del alma, que la verdadera y más fundamental libertad, esa que todos anhelamos consciente o inconscientemente como el aire que respiramos, no se conquista primordialmente ni de forma definitiva en los vastos y a menudo sangrientos campos de batalla externos de la política o la sociedad, por importantes e ineludibles que estos escenarios de lucha puedan ser. Se forja, se gana con esfuerzo, se defiende con tesón ante todo y sobre todo, en el territorio íntimo, sagrado, complejo y a menudo peligrosamente descuidado de nuestra propia y singular psique. Hoy, en este espacio de introspección profunda y de búsqueda compartida que es Ecos de Paz, emprenderemos un viaje arduo, pero profundamente esperanzador, para buscar en su vasto, multifacético y luminoso legado la llave maestra, o quizás, con mayor precisión y humildad, un manojo de ellas que Él nos ofrece simbólicamente a través de la filigrana de su palabra poética y la hondura de su pensamiento filosófico, para comenzar a abrir con decisión las pesadas y oxidadas puertas de esa prisión interior que tanto nos limita, y al hacerlo, reclamar con la dignidad inalienable que nos corresponde como seres conscientes y libres, la vasta, irrenunciable e inextinguible libertad de nuestro ser más auténtico, más pleno, más creativo y más esencial. Y esta revelación, esta posibilidad tangible de liberación,
no es una promesa vacía para un futuro lejano e incierto que quizás nunca llegue, sino un llamado urgente e impostergable a la acción transformadora, aquí y ahora, en este preciso instante, hoy mismo, en el único tiempo que verdaderamente poseemos. El miedo al cambio, esa aprehensión visceral casi física, que experimentamos ante la perspectiva de lo nuevo, de lo desconocido, de aquello que escapa a nuestro control y a nuestras previsiones, es quizás uno de los miedos más fundamentales, más universales y más profundamente arraigados en la psique humana a lo largo de su extensa y compleja historia evolutiva. Desde el inicio mismo de nuestra aventura como especie sobre la faz de este planeta, hemos buscado instintivamente, como una necesidad primordial para nuestra supervivencia, la seguridad, la estabilidad, la previsibilidad en un entorno natural que, con frecuencia, se nos presentaba como caótico, amenazante e impredecible. Nuestro cerebro más arcaico, esa estructura primitiva que compartimos con los reptiles y que sigue operando en las profundidades de nuestro sistema nervioso, el llamado cerebro reptiliano, está diseñado y programado genéticamente, a lo largo de eones de adaptación y selección natural, para percibir cualquier alteración significativa del entorno, cualquier estímulo nuevo o desconocido, cualquier cambio en las rutinas establecidas, como una amenaza potencial que requiere una respuesta inmediata y automática de alerta y defensa. Y aunque hoy en día, en la mayoría de las sociedades industrializadas, urbanizadas y tecnológicamente avanzadas, los peligros físicos directos e inminentes que acechaban a nuestros ancestros en la sabana o en la caverna han disminuido considerablemente en número e intensidad, ese mecanismo primordial de alerta, ese sofisticado pero a menudo hiperreactivo sistema de alarma heredado de nuestros antepasados, sigue activo y plenamente funcional en nosotros, en el siglo XXI. Se manifiesta ahora en la compleja, paradójica y a menudo neurótica realidad de la existencia humana moderna, tan alejada ya de esos peligros primarios para la supervivencia física como una resistencia psicológica profunda, a veces consciente y deliberada, pero con mucha más frecuencia completamente inconsciente y automática, ante cualquier alteración significativa de nuestra apreciada y a menudo ilusoria zona de confort, de nuestras rutinas cuidadosamente establecidas que nos proporcionan una falsa pero tranquilizadora sensación de seguridad y control, de nuestras creencias más arraigadas y a menudo incuestionadas que nos ofrecen un aparente mapa coherente y estable del mundo y de nuestro lugar en él. Tememos, con una intensidad que a veces nos sorprende y nos avergüenza a nosotros mismos, cambiar de trabajo o de profesión, aunque el actual nos asfixie lentamente con su monotonía, nos robe la alegría de vivir con sus exigencias desmedidas o nos impida desarrollar nuestros verdaderos talentos y pasiones. Tememos con un pavor que nos paraliza y nos condena a la infelicidad terminar una relación afectiva que ya no nos nutre, que se ha vuelto tóxica, abusiva o simplemente estéril, por un miedo cerval a la soledad que imaginamos insoportable, al abandono afectivo que nos remite a heridas infantiles no sanadas, o al juicio social que tememos implacable. Tememos con una duda que corroe nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, emprender un nuevo camino de aprendizaje, de exploración personal o de crecimiento espiritual, por la incertidumbre inherente al resultado, por el miedo paralizante a no estar a la altura de las circunstancias, a fracasar estrepitosamente ante la mirada de los demás o, lo que es peor, ante nuestra propia mirada crítica. Tememos en última instancia, y esta es quizás la tragedia más sutil pero más profunda de nuestra condición humana contemporánea, el movimiento mismo e incesante de la vida, que es, por su propia y sagrada naturaleza, cambio incesante, flujo constante, transformación perpetua, muerte simbólica de lo viejo y renacimiento continuo de lo nuevo. Nos aferramos desesperadamente, como náufragos a una tabla en medio de la tormenta, a la orilla conocida y familiar, por incómoda, por limitante o incluso por dolorosa que ésta sea, por un temor atávico a ser arrastrados sin remedio por la corriente poderosa, impredecible y a veces aterradora del río indomable de la existencia. Esta resistencia al fluir natural de la vida es en sí misma una de las manifestaciones más evidentes de esa prisión invisible. El miedo nos convence de que la inmovilidad
es seguridad, cuando en realidad, en un universo en perpetuo movimiento, la inmovilidad es sinónimo de estancamiento y a la larga de muerte espiritual. El danzante Shiva de la cosmología hindú, figura que tanto interesó a Paz, representa precisamente esta danza cósmica de creación y destrucción, de cambio perpetuo. Temer al cambio es, en esencia, temer a la danza misma de la vida. Es intentar detener el ritmo del universo con nuestras pequeñas manos temblorosas. Esta parálisis existencial ante el cambio, esta resistencia numantina y a menudo inconsciente a soltar las amarras de lo viejo y a abrazar con confianza y curiosidad las promesas inciertas de lo nuevo, tiene, sin embargo, un costo personal y colectivo enorme, un precio exorbitante que pagamos día a día con la moneda devaluada de nuestra propia vitalidad menguante, de nuestra propia autenticidad traicionada, de nuestra propia y posible plenitud postergada indefinidamente. Al evitar sistemáticamente el riesgo inherente y necesario a toda transformación significativa, al priorizar de manera casi obsesiva la seguridad aparente y el control ilusorio por encima de la expansión vital y la aventura del ser, también nos privamos, de manera inevitable y trágica, de la posibilidad misma del crecimiento interior genuino, del descubrimiento gozoso de nuevas facetas de nuestro ser poliédrico, de la renovación constante y vivificante de nuestro sentido de propósito en el mundo y de nuestra alegría intrínseca de vivir. Nos condenamos, a menudo sin ser plenamente conscientes del alcance de nuestra autoimpuesta limitación, a una existencia que, con el inexorable paso del tiempo, se vuelve cada vez más monótona en su repetición, más predecible en su grisura, más carente de chispa vital, de pasión encendida, de asombro renovado ante el misterio de la vida. Es como si, por un miedo irracional y desproporcionado a naufragar en las aguas desconocidas y potencialmente turbulentas del vasto océano de la existencia, decidiéramos conscientemente mantener nuestro barco con todas sus potencialidades intactas de exploración, de descubrimiento y de aventura transoceánica, anclado permanentemente y de forma segura en un puerto conocido, pero cada vez más estrecho, más limitante en sus horizontes y en última instancia, y esto es lo más doloroso, más asfixiante para el espíritu inquieto que nos habita. El alma humana, en su anhelo innato, inextinguible y sagrado de expansión, de creatividad sin límites y de realización plena de su potencial único e irrepetible, comienza entonces, en esta prisión autoimpuesta, a marchitarse lentamente, a perder su brillo, a sentirse prisionera dentro de los confines cada vez más estrechos de nuestra propia cobardía existencial. Y esta prisión, aunque sus barrotes sean tan invisibles como el aire y sus muros tan intangibles como nuestros propios pensamientos, es quizás la más dolorosa, la más cruel y la más trágica de todas las prisiones imaginables, porque sus barrotes están hechos no de frío acero, sino de la materia sutil, pero increíblemente resistente de nuestros propios miedos no confrontados, no comprendidos y no trascendidos, de nuestras potencialidades más luminosas, no realizadas que claman en vano, desde las profundidades de nuestro ser, por expresarse y florecer en el mundo, de los innumerables hubiera sido si me hubiera atrevido, que se acumulan como fantasmas melancólicos y acusadores en el desván oscuro y polvoriento de nuestra conciencia, recordándonos constantemente, con un susurro doloroso, la vida más plena, más auténtica y más vibrante que no nos atrevimos a vivir por temor a lo desconocido. Paz, en su poema Libertad bajo palabra, alude a esta condición cuando habla de las galerías de ecos y los muros de aire que nos encierran, sugiriendo que nuestras mayores prisiones son las que la propia mente erige. La libertad, entonces, comienza por el cuestionamiento de estas estructuras mentales, por la audacia de pensar y sentir por fuera de los cercos del temor. Octavio Paz, en su vasta, compleja, erudita y siempre lúcida exploración de la condición humana en el laberinto intrincado de la modernidad, fue particularmente sensible, agudo y perspicaz a esta tensión dialéctica fundamental, a esta paradoja constitutiva de nuestra existencia, entre la necesidad humana ineludible de permanencia, de arraigo, de seguridad ontológica, y el imperativo igualmente ineludible del cambio, de la transformación constante,
de la apertura valiente y necesaria al futuro siempre incierto y a menudo amenazante. Su propia vida, tanto en su dimensión personal marcada por exilios voluntarios e involuntarios, por viajes transformadores a geografías y culturas lejanas como la India, por amores apasionados y a veces tormentosos que lo confrontaron con sus propios límites, como en su asombrosa trayectoria intelectual y artística, caracterizada por una curiosidad insaciable, una erudición enciclopédica y una capacidad camaleónica para reinventarse constantemente y explorar nuevos lenguajes poéticos, nuevas formas de expresión ensayística y nuevas corrientes de pensamiento filosófico y estético, fue un ejemplo elocuente y vivo de constante transformación, de búsqueda incesante de nuevos horizontes de sentido, de apertura valiente y lúcida a nuevas ideas, a nuevas experiencias estéticas y a nuevas y enriquecedoras culturas. Y su obra entera, tanto la poética cargada de imágenes visionarias que rompen con la percepción habitual de la realidad y de ritmos sorprendentes que subvierten las convenciones lingüísticas establecidas, como la ensayística, preñada de una erudición vasta que abarca desde las filosofías místicas de Oriente hasta el pensamiento crítico de los presocráticos y las audaces vanguardias artísticas del siglo XX, y de una crítica social y política implacable pero siempre constructiva y esperanzada, está profundamente impregnada de una comprensión intuitiva y a la vez reflexiva, a menudo dolorosa en su honestidad, pero siempre luminosa en su aspiración, de que la vida auténtica, la vida que verdaderamente merece ser vivida con la plenitud de nuestro ser y no a medias tintas, solo es posible en el movimiento constante y creativo, en la aceptación lúcida y valiente del riesgo inherente a toda elección significativa que nos saca de nuestra zona de confort, en la disposición generosa y a veces sacrificial a morir simbólicamente, a viejas formas de ser que ya no nos sirven, a viejas identidades que se han vuelto una coraza que nos aprisiona, a viejas creencias que nos limitan y nos empobrecen, para poder así renacer una y otra vez, como el ave fénix de sus propias cenizas, como la serpiente que muda su piel para seguir creciendo, a otras nuevas, más amplias, más integradas y más plenas formas de existencia. Aunque Octavio Paz ciertamente, y esto es importante subrayarlo para no caer en simplificaciones engañosas o en la búsqueda de recetas fáciles, no nos ofreció en sus múltiples y diversos escritos un manual de autoayuda con 10 pasos prácticos para vencer el miedo al cambio. Su pensamiento profundo y su sensibilidad poética exquisita nos proveen, si sabemos leer entre líneas con atención y escuchar con el corazón abierto y la mente receptiva, de un conjunto invaluable de claves fundamentales, de perspectivas iluminadoras y profundamente liberadoras que pueden ayudarnos de manera significativa y duradera a desmontar los complejos, sutiles y a menudo inconscientes mecanismos de esta parálisis interior que tanto nos limita y nos hace sufrir, y al mismo tiempo nos ofrecen la inspiración necesaria y la fuerza interior para encontrar dentro de nosotros mismos, en el núcleo más profundo e indestructible de nuestro ser, el coraje sereno y la determinación inquebrantable para abrazar la transformación no como una amenaza aterradora que debemos evitar a toda costa, sino como la esencia misma, como la condición ineludible y sagrada de una vida vivida con auténtico significado, con una vibrante e inextinguible intensidad y con una soberana e irrenunciable libertad interior. La libertad para Paz no era un estado pasivo, sino una conquista perpetua, un ejercicio de la fatalidad, donde, dentro de los límites de nuestra condición, elegimos nuestro ser. Esta elección implica necesariamente confrontar el miedo, no para aniquilarlo, sino para trascenderlo a través de la acción consciente y la palabra creadora. La primera, y quizás la más fundamental y revolucionaria de todas las llaves maestras que la vasta y luminosa obra de Octavio Paz nos ofrece para comenzar a abrir con decisión las pesadas y oxidadas puertas de esta prisión interior que hemos construido con los ladrillos de nuestros propios miedos, es, sin lugar a dudas, el poder inmenso, transformador y a menudo subestimado de la conciencia lúcida, de esa mirada atenta, penetrante y sin juicios que se atreve a nombrar con precisión,
con honestidad y sin temor aquello que nos habita en la sombra, aquello que nos condiciona desde lo oculto. El miedo, cuando permanece agazapado en la oscuridad impenetrable e indiferenciada de nuestro vasto inconsciente, cuando no es reconocido en su especificidad y en sus múltiples manifestaciones, cuando no es nombrado con palabras claras y precisas que lo saquen de su escondite, cuando no es traído con valentía a la luz inquisitiva, pero compasiva de nuestra atención plena y sostenida, ejerce sobre nosotros, sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, un poder desmesurado, casi hipnótico en su sutileza, una influencia constante y a menudo determinante, que nos resulta extraordinariamente difícil de contrarrestar, de modular o de trascender. Nos domina desde las sombras de nuestra propia psique no reconocida, tiñendo nuestra percepción de la realidad con sus colores sombríos, amenazantes y profundamente distorsionados, dictando nuestras reacciones emocionales automáticas y a menudo desproporcionadas ante los estímulos neutros o incluso positivos del entorno, y saboteando de manera sistemática y a veces cruel nuestros intentos más sinceros, más valientes y más anhelados de cambio, de crecimiento personal y de realización de nuestros sueños más profundos. Pero cuando nos atrevemos, con un acto de coraje existencial que a veces requiere un gran esfuerzo de voluntad y con una honestidad radical para con nosotros mismos que puede resultar dolorosa, pero siempre es liberadora, a mirar nuestros miedos de frente, sin tapujos, sin autoengaños, sin justificaciones vanas, cuando los sacamos con delicadeza, pero con firmeza de su oscuro y polvoriento escondite en los sótanos del alma, y los traemos a la luz sanadora e integradora de nuestra conciencia reflexiva, cuando los nombramos con la mayor precisión posible, identificando no solo su objeto aparente, sino también su intensidad fluctuante, sus múltiples manifestaciones físicas, taquicardia, sudoración, tensión muscular y emocionales, ansiedad, pánico, angustia, y lo hacemos sin emitir juicios moralizantes sobre ellos, sin avergonzarnos de nuestra propia e inherente vulnerabilidad humana. Algo fundamental, algo alquímico y profundamente liberador, comienza a cambiar de manera irreversible en nuestra relación con ellos y, por ende, en nuestra capacidad de actuar con libertad a pesar de su presencia. El simple pero extraordinariamente poderoso acto de nombrar el miedo, de decirnos a nosotros mismos o a alguien de confianza, por ejemplo, siento un miedo profundo e irracional al fracaso en mi nueva empresa que me paraliza y me impide tomar decisiones audaces, o me aterroriza la idea de la soledad afectiva en la vejez, y eso me hace aferrarme de manera dependiente a relaciones que ya no me satisfacen. O tengo un miedo paralizante y a menudo vergonzante a no ser amado o aceptado incondicionalmente tal como soy, y eso me lleva a buscar constantemente la aprobación ajena y a reprimir mis verdaderos sentimientos y necesidades. Ya es un primer e indispensable paso para comenzar a quitarle su poder paralizante, su aura de fatalidad ineludible y su aparente e invencible omnipotencia. Es, como diría un antiguo y sabio proverbio de muchas culturas, como encender una luz potente y clara en una habitación oscura que durante mucho tiempo hemos creído poblada de monstruos amenazantes y aterradores. Al iluminarla con la verdad serena de nuestra conciencia, descubrimos con una mezcla de sorpresa, alivio y a veces incluso un poco de humor, que los monstruos que tanto temíamos quizás no eran tan terribles ni tan poderosos como los habíamos imaginado en nuestra febril y desbocada fantasía, o que algunos de ellos, incluso, ni siquiera existían más que como proyecciones magnificadas de nuestras propias sombras no reconocidas y de nuestras heridas infantiles no sanadas. Octavio Paz, como poeta consumado y como profundo conocedor del poder mágico, simbólico y transformador del lenguaje humano, sabía por experiencia propia y por su vasto conocimiento de las tradiciones esotéricas y chamánicas que la palabra, cuando es usada con precisión milimétrica, con una verdad que brota del corazón y con una intención clara y enfocada, tiene un poder conjurador, casi mágico, capaz de modificar la realidad interior, que nombrar algo con autenticidad es, en cierto modo y hasta cierto punto, comenzar a dominarlo simbólicamente, a delimitarlo,
a quitarle su carácter informe y amenazante, o al menos a establecer una distancia crítica y reflexiva que nos permita dialogar con aquello que nos atemoriza desde un lugar de mayor soberanía y entereza, en lugar de ser simplemente poseídos o arrastrados por ello de manera ciega, automática e inconsciente. Este ejercicio constante, paciente y disciplinado de autoobservación honesta, de introspección valiente y sin concesiones, de nombrar con precisión nuestros paisajes interiores, es el fundamento mismo, la piedra angular, de toda posible y auténtica liberación interior. Implica, de manera necesaria e ineludible, tomar la decisión valiente de dejar de huir de nosotros mismos a través de las múltiples y cada vez más sofisticadas estrategias de evitación que nuestra mente ingeniosa y temerosa inventa constantemente para no enfrentar el dolor, la incomodidad o la incertidumbre. Implica dejar de proyectar de manera automática e inconsciente nuestros propios miedos no resueltos y nuestras propias sombras no integradas en los demás seres humanos o en las circunstancias externas, culpándolos injustamente por nuestro propio e intransferible malestar interior. E implica, sobre todo y de manera fundamental, asumir con una madurez creciente y una responsabilidad inquebrantable la tarea sagrada, ardua pero infinitamente gratificante, de cultivar con esmero, con amor y con sabiduría nuestro propio y vasto mundo interior, de ser los guardianes atentos, amorosos y sabios de nuestro propio e invaluable jardín psíquico, donde pueden florecer las semillas de nuestra libertad más auténtica. La palabra para paz era una forma de erotismo verbal, un acto de amor que busca la revelación del ser. Nombrar nuestros miedos es el primer acto de amor hacia esa parte de nosotros que sufre y que anhela ser liberada. Es un acto de valentía que nos saca del mutismo que Paz tanto criticaba, ese silencio que es complicidad con la opresión, en este caso, la opresión autoimpuesta por el temor. Este primer nombrar es ya un acto de rebeldía contra la tiranía del miedo, un primer paso hacia la reconquista de nuestro territorio interior. Es afirmar, como lo haría el poeta ante la página en blanco, que somos capaces de dar forma al caos, de encontrar un orden en la confusión, de extraer sentido del aparente sinsentido. La conciencia lúcida es, pues, la antorcha que ilumina los pasadizos oscuros de nuestra prisión, revelando no solo la naturaleza de nuestros carceleros, sino también, y esto es crucial, la existencia de posibles vías de escape que antes, en nuestra ceguera temerosa, éramos incapaces de percibir. Es el despertar del testigo interior, de esa parte de nosotros que puede observar nuestros miedos sin identificarse completamente con ellos, creando así el espacio necesario para la elección y la transformación. Sin esta primera llave, la de la conciencia que nombra, todas las demás llaves permanecerían ocultas o ineficaces, pues no sabríamos siquiera qué puertas necesitamos abrir ni qué cadenas necesitamos romper. Compreendo perfeitamente. Peço desculpas pela minha abordagem anterior. Meu objetivo era demonstrar o método de expansão, mas entendo que você deseja o roteiro completo de uma vez. Farei o meu melhor para expandir todas as chaves restantes e a conclusão com o máximo de detalhe e profundidade possível, em uma única resposta, para nos aproximarmos da meta de 5.000 palavras para o vídeo La Prisión Invisible de tus Miedos. Octávio Paz revela a llave maestra para tu liberdade. Este será um esforço considerável para entrelaçar todas as ideias de forma coesa e extensa. Agradeço imensamente sua paciência. Continuação do roteiro, a partir da terceira chave, expandindo todas as sessões subsequentes e a conclusão de forma massiva. Após a exploração da segunda chave, la comprensión de la naturaleza ilusoria y a menudo irracional de muchos de nuestros miedos. La tercera llave maestra que el pensamiento luminoso de Octavio Paz nos entrega para comenzar a disolver los barrotes de nuestra prisión interior es la palabra poética y el ejercicio soberano de la imaginación creadora como herramientas fundamentales de liberación. El miedo con demasiada frecuencia se alimenta y se fortalece en el terreno baldío de las narrativas limitantes que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra propia identidad, sobre nuestras capacidades y sobre el mundo que nos rodea. Son historias tejidas con hilos de no puedo, no soy capaz, es demasiado arriesgado para mí. Siempre ha sido así
y nunca cambiará. El mundo es un lugar peligroso y hostil. Estas narrativas, repetidas una y otra vez en el teatro silencioso de nuestra mente, se convierten con el tiempo en profecías autocumplidas, en guiones existenciales que nos mantienen atrapados de manera casi imperceptible pero tremendamente eficaz en nuestra zona de confort, por estrecha y asfixiante que ésta sea. La palabra poética, en cambio, en la visión de Paz, tiene el poder intrínseco de romper estos moldes mentales anquilosados, de subvertir las lógicas convencionales, de abrir nuevas y sorprendentes perspectivas sobre la realidad, de nombrar lo innombrable que nos habita, de imaginar futuros posibles que trascienden radicalmente nuestras limitaciones autoimpuestas y las impuestas por el entorno. Al leer con el corazón abierto, poesía que nos conmueva profundamente, que nos estremezca, que nos haga cuestionar nuestras certezas más arraigadas, al atrevernos a escribir nuestros propios pensamientos y sentimientos sin censura, dándoles una forma simbólica a través de la metáfora y la imagen, al permitir que nuestra imaginación vuele libremente y visualice con detalle escenarios de cambio positivo, de superación de obstáculos, de realización de nuestros anhelos más profundos. Estamos utilizando el lenguaje no como una jaula que nos aprisiona, sino como un ala poderosa que nos permite elevarnos por encima de nuestras circunstancias y de nuestros miedos. Estamos, en esencia, reescribiendo activamente el guión de nuestra propia vida, reemplazando las narrativas paralizantes del miedo por narrativas fecundas de coraje, de esperanza, de resiliencia y de posibilidad infinita. Octavio Paz creía firmemente, como los surrealistas a quienes tanto admiró y estudió, en el poder subversivo, revolucionario y profundamente liberador de la imaginación creadora. Para él, imaginar un mundo diferente, un ser diferente, una relación diferente, ya es en sí mismo comenzar a crearlo, a darle existencia en el plano sutil de la conciencia, desde donde luego puede manifestarse en la realidad concreta. El miedo, en este sentido, se nutre vorazmente de la falta de imaginación, de la incapacidad de concebir alternativas a nuestra situación actual. La valentía, por el contrario, se alimenta de la capacidad de soñar despierto, de visualizar con pasión un futuro más libre y más pleno, y de dar los pasos necesarios, por pequeños que sean, para convertir ese sueño en realidad. La palabra poética, entonces, no es un mero juego estético, sino una herramienta de combate espiritual, una forma de resistencia contra las fuerzas de la inercia y del temor que intentan ahogar nuestra vitalidad. La cuarta llave, íntimamente ligada a la capacidad de la palabra para nombrar y transformar, es la aceptación valiente y compasiva de nuestra propia e inherente vulnerabilidad y la renuncia consciente al ideal tiránico e inalcanzable de la perfección absoluta. A menudo, una de las fuentes más profundas y persistentes de nuestro miedo al cambio, a la novedad, a la aventura de vivir, reside en nuestro temor cerval a fracasar, en nuestro pánico a cometer errores, en nuestra angustia ante la posibilidad de no estar a la altura de nuestras propias y a menudo desmedidas expectativas, o lo que es peor, de las expectativas reales o imaginadas de los demás. Nos hemos aferrado desde temprana edad a una imagen idealizada de nosotros mismos como seres competentes, controlados, autosuficientes, infalibles, y cualquier cambio, cualquier desafío que ponga en peligro esa frágil y a menudo falsa imagen de perfección, nos produce una ansiedad intolerable, un miedo paralizante. Pero esta búsqueda obsesiva de la perfección, esta negación constante de nuestra propia fragilidad, es una trampa agotadora, una fuente inagotable de sufrimiento y, en última instancia, una empresa profundamente deshumanizante. Octavio Paz, tan agudamente consciente de las contradicciones inherentes, de las luces y las sombras que constituyen la compleja e irreductible condición humana, nos invitaría, con su característica honestidad radical, a abrazar con ternura y sin juicio nuestra propia e ineludible imperfección, a reconocer nuestra vulnerabilidad no como una vergonzosa debilidad que debemos ocultar a toda costa, sino como una expresión auténtica y conmovedora de nuestra humanidad compartida, como el terreno mismo donde puede florecer la compasión, la empatía y la verdadera conexión con los otros. Cometer errores,
tropezar, caer, es parte esencial e insustituible del proceso de aprendizaje y de crecimiento en todos los ámbitos de la vida. Fracasar en un intento no nos define en absoluto como fracasados en nuestra esencia, sino por el contrario, como seres valientes y audaces que se atrevieron a intentarlo, que se arriesgaron a salir de su zona de confort, que aceptaron el desafío de lo desconocido. Cuando soltamos conscientemente la carga pesada e innecesaria de tener que ser perfectos en todo momento, cuando nos permitimos con generosidad ser aprendices permanentes de la vida, con el derecho inalienable a equivocarnos, a rectificar, a pedir ayuda y a perdonarnos a nosotros mismos por nuestras faltas, el miedo al cambio, ese que se alimenta del temor al juicio y a la imperfección, disminuye considerablemente su poder sobre nosotros, porque ya no vemos el cambio como una prueba final en la que podemos ser aprobados o reprobados de manera definitiva, sino como una oportunidad sagrada para explorar nuevos territorios, para experimentar nuevas formas de ser, para descubrir facetas desconocidas y a menudo sorprendentes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La vulnerabilidad, entonces, deja de ser una amenaza aterradora para convertirse en una puerta abierta hacia una mayor autenticidad en nuestras relaciones, hacia una conexión más profunda y significativa con los demás, y hacia una libertad interior que nace de la aceptación amorosa de nuestra propia y hermosa humanidad imperfecta. La quinta llave maestra que podemos destilar del humanismo profundo de Octavio Paz es el diálogo auténtico y transformador con la otredad, el encuentro genuino, respetuoso y enriquecedor con aquellos que son radicalmente diferentes a nosotros en sus ideas, en sus creencias, en sus valores, en sus formas de vida. El miedo al cambio, en muchas de sus manifestaciones más comunes, se nutre de manera insidiosa de la ignorancia, del prejuicio arraigado, de la proyección inconsciente de nuestras propias sombras y temores en aquellos individuos o grupos que no conocemos o que percibimos, a menudo de manera infundada, como una amenaza a nuestra propia identidad o a nuestra propia seguridad. Nos encerramos con frecuencia, por comodidad o por temor, en nuestras pequeñas y endogámicas tribus ideológicas, culturales o sociales, reforzando constantemente nuestras propias creencias y perspectivas, y demonizando o ridiculizando a quienes piensan, sienten o viven de manera distinta a la nuestra. Octavio Paz, en cambio, fue a lo largo de toda su vida un viajero incansable, no solo en el sentido geográfico, sino también en el intelectual y espiritual, un hombre de diálogo apasionado y a veces conflictivo, pero siempre honesto, un constructor infatigable de puentes entre culturas, entre tradiciones de pensamiento, entre Oriente y Occidente. Entendió con una lucidez que hoy nos resulta más necesaria que nunca que la verdadera riqueza y vitalidad de la experiencia humana reside precisamente en la diversidad, en la confrontación creativa y respetuosa de las diferencias, en la capacidad de aprender del otro, de ponernos empáticamente en su lugar, de ampliar y enriquecer nuestra propia perspectiva al incorporar, aunque sea parcialmente, la suya. Cuando nos atrevemos con valentía a salir de nuestra zona de confort ideológico o cultural, cuando nos exponemos con una mente abierta y un corazón receptivo a entablar un diálogo auténtico y sin prejuicios con aquellos que son diferentes a nosotros, descubrimos con frecuencia para nuestra propia sorpresa y alivio que muchos de nuestros miedos y aprensiones eran completamente infundados, producto de la ignorancia o de la manipulación. Descubrimos que, más allá de nuestras diferencias superficiales de opinión o de costumbre, compartimos una humanidad común mucho más profunda, un conjunto de anhelos y temores universales que nos hermanan. Y descubrimos, sobre todo, que el encuentro genuino con la alteridad, lejos de amenazar nuestra identidad o de empobrecer nuestra visión del mundo, nos enriquece de maneras insospechadas, nos transforma, nos expande la conciencia. El miedo al cambio, en este contexto, se disuelve gradualmente, en la medida en que ampliamos nuestro círculo de empatía y de comprensión, en la medida en que aprendemos a reconocer al otro no como un enemigo potencial o un bárbaro incomprensible, sino como un espejo multifacético que nos devuelve una imagen más completa, más compleja y, en última instancia,
más verdadera de nosotros mismos y del vasto e inagotable mundo que todos compartimos. La sexta llave, que nos impulsa desde la reflexión hacia la transformación tangible de nuestra realidad, es la acción concreta, valiente y comprometida, por pequeña o modesta que ésta sea, en la dirección del cambio que anhelamos y que tememos a la vez. Con demasiada frecuencia, nos quedamos atrapados, a veces durante años o incluso décadas, en un círculo vicioso de rumiación mental improductiva, analizando indefinidamente y con una ansiedad creciente los pros y los contras de una posible decisión de cambio, imaginando con un detalle casi masoquista todos los escenarios catastróficos que podrían derivarse de nuestra audacia, hasta que el miedo, alimentado por nuestra propia inacción, nos abruma por completo y nos impide dar siquiera el primer y más crucial paso. Octavio Paz, aunque fue sin duda un hombre de profunda y vasta reflexión intelectual, también fue, y esto es igualmente importante recordarlo, un hombre de acción en el sentido más noble del término, un intelectual comprometido con su palabra, con su tiempo histórico y con la defensa de los valores en los que creía. Su extensa y a menudo polémica obra nos recuerda de manera constante que la libertad, la autenticidad y la transformación no son meras ideas abstractas que se contemplan desde la comodidad de un sillón, sino prácticas cotidianas, conquistas arduas que se realizan y se materializan en el hacer concreto, en la elección valiente, en el compromiso sostenido. Para vencer el miedo paralizante al cambio, no basta con pensarlo, con desearlo o con analizarlo intelectualmente. Es absolutamente necesario actuar, aunque sea de forma modesta y gradual al principio, en la dirección de aquello que anhelamos. Si temes hablar en público y eso limita tu desarrollo profesional o personal, inscríbete en un curso de oratoria, aunque te tiemblen las piernas, y comienza a practicar con pequeños grupos de confianza. Si temes iniciar ese nuevo proyecto creativo que llevas años postergando por miedo al fracaso o a la crítica, divídelo en tareas pequeñas, concretas y manejables, y comienza hoy mismo por la más sencilla, por la que te genere menos resistencia. Si temes la soledad y eso te mantiene atado a relaciones insatisfactorias, atrévete a pasar pequeños periodos de tiempo contigo mismo, en silencio y quietud, cultivando actividades que te nutran el alma y te ayuden a descubrir la riqueza de tu propia compañía. Cada pequeña acción que realizamos a pesar del miedo que sentimos es una victoria significativa sobre nuestra propia parálisis autoimpuesta, una prueba fehaciente de que somos capaces de trascender nuestras limitaciones y de expandir nuestras fronteras interiores. Y estas pequeñas victorias, aparentemente insignificantes, van generando gradualmente una confianza creciente en nuestras propias capacidades, un impulso vital que nos permite enfrentar con mayor entereza desafíos cada vez mayores. El antídoto más eficaz y más duradero contra el veneno del miedo no es paradójicamente la ausencia total de miedo, pues eso sería inhumano o inconsciente, sino el desarrollo progresivo del coraje, esa virtud fundamental que consiste en actuar con determinación y sabiduría a pesar de la presencia ineludible del miedo. La séptima llave, que nos ofrece un refugio de paz y claridad en medio del torbellino de nuestros miedos y de las exigencias del mundo, es la conexión profunda y consciente con el instante presente, con el aquí y ahora, como único espacio real donde la vida acontece y donde podemos ejercer nuestra libertad. Gran parte de nuestros miedos, como hemos señalado, no se refieren a peligros reales e inminentes que estemos enfrentando en el momento actual, sino que se proyectan de manera ansiosa e imaginaria hacia un futuro incierto y potencialmente amenazante. Tememos lo que podría pasar si tomamos tal o cual decisión, lo que podríamos perder si nos arriesgamos, los dolores o las dificultades que podríamos experimentar en un mañana que aún no existe. Esta anticipación constante y a menudo catastrófica del futuro nos roba la paz del presente, nos impide disfrutar de las pequeñas y grandes alegrías que la vida nos ofrece en cada momento y nos mantiene en un estado de tensión y de alerta que agota nuestra energía vital. Octavio Paz, como poeta del instante por excelencia, como cantor de la epifanía de lo cotidiano, nos invita de manera insistente, a través de su obra,
a anclarnos con todos nuestros sentidos en la experiencia sensorial directa e inmediata de la hora, a prestar una atención plena y amorosa a nuestra respiración que nos conecta con la vida, a los sonidos que nos rodean y que componen la música del mundo, a las sensaciones sutiles de nuestro cuerpo que nos hablan de nuestras necesidades y nuestros límites, a la luz que ilumina el paisaje que tenemos ante nuestros ojos. Cuando logramos, aunque sea por breves momentos, habitar plenamente el instante presente, sin juzgarlo, sin aferrarnos a él de manera posesiva, sin anticipar con ansiedad el siguiente, descubrimos a menudo, con un asombro liberador, que el miedo se disuelve como la sal en el agua, o al menos pierde gran parte de su intensidad y de su poder opresor, porque en el presente puro, en el ahora desnudo y despojado de nuestras proyecciones mentales, raramente existe el peligro que nuestra mente temerosa imagina con tanta vividez. Solo hay experiencia, flujo, vida en su manifestación más elemental y sagrada. Prácticas ancestrales como la meditación mindfulness en sus diversas variantes, la contemplación silenciosa de la naturaleza en su belleza serena, o simplemente el ejercicio cotidiano de prestar una atención consciente y amorosa a nuestras actividades más rutinarias, como caminar, comer o escuchar a otro ser humano, pueden ayudarnos de manera extraordinaria a cultivar esta presencia en el instante, esta capacidad de ser plenamente, en lugar de simplemente hacer de manera automática o preocuparse de manera compulsiva. Y esta presencia serena, esta calidad de atención despierta, es un refugio seguro e inexpugnable contra las tormentas y los fantasmas del miedo. La octava llave, que nos eleva por encima de la perspectiva puramente individual y nos conecta con una visión más amplia y trascendente de la existencia, es la celebración de la vida en todas sus manifestaciones, incluyendo su inherente e ineludible incertidumbre, su complejidad desconcertante y su misterio insondable y sagrado. Octavio Paz fue un poeta que supo cantar con igual pasión y profundidad a la luz deslumbrante del mediodía y a la sombra enigmática de la noche, al placer arrebatador del encuentro erótico y al dolor desgarrador de la pérdida y la separación, al orden apolíneo de la razón y al caos dionisíaco de la pasión, al amor que nos une y a la muerte que nos individualiza radicalmente. Entendió con una sabiduría que trasciende las dicotomías simplistas que la vida es una danza incesante de opuestos, una tensión creativa y dinámica entre fuerzas aparentemente irreconciliables y que intentar eliminar o negar una de estas polaridades fundamentales en nombre de una seguridad ilusoria, de una felicidad permanente o de un control absoluto sobre la existencia, es una empresa vana, una ilusión peligrosa que solo conduce a la neurosis, al estancamiento vital y a una profunda infelicidad. Vencer el miedo al cambio, desde esta perspectiva pasiana, no significa, por tanto, alcanzar un estado de imperturbabilidad absoluta, de invulnerabilidad emocional o de control total sobre las circunstancias de nuestra vida. Significa más bien, y esto es mucho más profundo y liberador, aprender a amar la vida en su totalidad compleja y a menudo paradójica, con sus riesgos inevitables y sus recompensas inesperadas, con sus certezas efímeras y sus misterios eternos, con sus alegrías luminosas y sus inevitables y necesarios sufrimientos que nos pulen el alma. Significa desarrollar una confianza radical y serena en el proceso mismo de la vida, una fe profunda en nuestra propia e insospechada capacidad de navegar sus aguas a menudo turbulentas, por incierto que sea el destino final. Significa, en última instancia, y este es quizás el acto de mayor coraje y de mayor libertad, decir un sí rotundo, incondicional y gozoso a la existencia, tal como ésta se nos presenta en cada instante, con toda su belleza a veces aterradora y su aterradora belleza a veces oculta. Y cuando aprendemos a decir ese sí desde lo más hondo de nuestro ser, desde un lugar de aceptación radical y de gratitud profunda, el miedo al cambio, ese que se alimenta de la resistencia y la negación, se transforma alquímicamente en una excitación vital, en la curiosidad insaciable del niño que explora con asombro un mundo siempre nuevo, en la pasión encendida del artista que se entrega con confianza al proceso creativo sin conocer de antemano el resultado final de su obra. La novena llave,
que nos ofrece una brújula segura y una fuente de fortaleza inagotable en medio de las tormentas del miedo y de la incertidumbre, es la conexión profunda y sentida con un propósito trascendente, con algo que vaya mucho más allá de nuestra pequeña, efímera y a menudo egocéntrica individualidad y que dé un sentido más amplio, más noble y más duradero a nuestros esfuerzos cotidianos y a nuestra existencia en su conjunto. Cuando sentimos en lo más hondo de nuestro ser que nuestra vida, con todas sus luces y sus sombras, está al servicio de algo mucho más grande y significativo que nosotros mismos, ya sea este algo una causa social justa y necesaria que busca aliviar el sufrimiento o promover la dignidad humana, un ideal espiritual elevado y transformador que nos conecta con lo divino, la creación desinteresada de belleza o de conocimiento que enriquece el patrimonio de la humanidad, el bienestar y el florecimiento de nuestros seres queridos, a quienes amamos y por quienes nos sacrificamos, o simplemente el esfuerzo humilde, pero constante y perseverante por dejar este mundo, al final de nuestros días, un poco mejor y un poco más humano de cómo lo encontramos. Nuestros miedos personales, por intensos y paralizantes que puedan parecer en ciertos momentos, tienden a disminuir significativamente en su intensidad, a perder su protagonismo absoluto en el escenario de nuestra conciencia, a relativizarse ante la magnitud del propósito que nos anima. El propósito nos da una dirección clara en medio de la confusión, un sentido profundo que nos orienta en la oscuridad, una motivación intrínseca y poderosa que trasciende nuestras preocupaciones puramente egocéntricas y nuestros temores más primarios a la pérdida o al fracaso. Nos conecta con un flujo de energía vital mucho más vasto y poderoso que el nuestro propio, una corriente de vida que nos sostiene, nos nutre y nos impulsa incluso en medio de las dificultades más arduas, los obstáculos más formidables y los temores más paralizantes. Octavio Paz, aunque a menudo se mostró profundamente escéptico y críticamente lúcido ante las grandes utopías políticas que prometían paraísos terrenales o las promesas fáciles de las ideologías totalizadoras que pretendían ofrecer todas las respuestas, fue sin embargo un hombre que vivió toda su existencia con un profundo y apasionado sentido de propósito, comprometido hasta la médula y hasta el último aliento con la palabra poética como herramienta insustituible de conocimiento y de liberación, con la defensa inclaudicable de la cultura como espacio sagrado de encuentro, de diálogo y de creación de sentido, y con la afirmación insobornable de la libertad individual y colectiva frente a todas las formas de opresión, de tiranía y de deshumanización. Y esa pasión arrolladora y generosa por algo mucho más grande que él mismo, por ideales que trascendían su propia biografía, fue, sin lugar a dudas, una fuente inagotable de coraje indomable, de resiliencia admirable y de creatividad incesante en su propia y a menudo turbulenta y desafiante vida. Encontrar nuestro propio y singular propósito en la existencia, aquello que enciende, con una luz inextinguible, la llama sagrada de nuestra alma y nos hace sentir con una certeza visceral e inquebrantable que nuestra vida, a pesar de todas sus inevitables imperfecciones y sus dolorosos sufrimientos, vale inmensamente la pena ser vivida con plenitud y con entrega, es quizás el antídoto más eficaz, más duradero y más profundamente satisfactorio contra el veneno paralizante y corrosivo del miedo existencial en todas sus formas. Finalmente, la 10ª llave maestra, la que quizás subsume, integra, ilumina y da un sentido aún más profundo y trascendente a todas las demás que hemos explorado a lo largo de esta extensa reflexión, es, sin lugar a dudas, y como no podría ser de otra manera en un universo inspirado por Octavio Paz, el amor, en su acepción más amplia, más radical, más revolucionaria y más sagrada. El amor como la fuerza primordial de unión y de creación en el universo, como el anhelo inextinguible de comunión profunda y transformadora con el otro y con la totalidad de lo existente, como la disolución gozosa y a veces dolorosa de las fronteras ilusorias del ego individual y temeroso, como la afirmación jubilosa, apasionada y a veces sacrificial de la vida en toda su plenitud inabarcable y en toda su trágica y conmovedora fragilidad. El miedo, en su esencia más profunda y paralizante,
nos aísla, nos contrae, nos encierra en la prisión estrecha, fría y solitaria de nosotros mismos, alimentando la ilusión de separación y la desconfianza hacia el mundo y hacia los demás. El amor, por el contrario, en todas sus manifestaciones auténticas y generosas, nos expande, nos abre de par en par al otro en su misteriosa e irreductible alteridad. Nos conecta de manera vital e inseparable con el tejido universal e interdependiente de la existencia. Nos hace sentir parte de algo mucho más grande y más hermoso que nuestra pequeña individualidad. El amor es combate de contrarios, escribió Paz en uno de sus versos más memorables y citados, y en ese combate sagrado, en esa tensión creativa, dinámica y a menudo paradójica entre el yo y el tú, entre la afirmación necesaria de la propia libertad y la necesidad igualmente imperiosa de una entrega generosa y vulnerable, se encuentra la posibilidad siempre renovada de una trascendencia de nuestros límites autoimpuestos, de una superación de nuestros miedos más profundos, más arraigados y más paralizantes. Amar de verdad, con todo nuestro ser, es arriesgarse sin garantías, es exponerse sin corazas defensivas, es volverse radicalmente vulnerable ante el otro y ante la vida misma, con todas sus incertidumbres y sus posibles dolores. Pero es precisamente en esa vulnerabilidad asumida con coraje, con conciencia y con un corazón abierto, donde reside, paradójicamente, nuestra mayor fortaleza y nuestra más profunda y auténtica liberación. Porque cuando amamos de verdad, cuando nos entregamos sin reservas calculadoras al misterio insondable del otro y al misterio igualmente insondable de la vida, con una confianza radical y una generosidad que no espera nada a cambio, el miedo, ese antiguo y poderoso tirano que ha gobernado nuestras vidas desde las sombras, pierde gradualmente, casi por arte de magia, su poder opresor sobre nosotros. Descubrimos entonces, con un asombro que nos llena de una gratitud infinita, que somos capaces de enfrentar cualquier adversidad con una serenidad inesperada, de superar cualquier obstáculo con una resiliencia sorprendente, de sanar cualquier herida con una compasión profunda, porque ya no estamos solos en nuestra lucha existencial, porque estamos sostenidos por una fuerza mucho más grande, mucho más sabia y mucho más amorosa que nosotros mismos, una fuerza que nos trasciende individualmente, que nos une de manera invisible pero real a todos los seres y que nos religa de forma íntima y sagrada con el corazón mismo del universo, con la fuente primordial de todo ser y de toda conciencia. El amor es, en última instancia, y esta es quizás la revelación más profunda y más esperanzadora que Paz nos ofrece, la llave maestra que abre todas las prisiones, tanto las internas como las externas, porque es la afirmación más radical, más poderosa y más gozosa de la vida frente a la nada, de la luz frente a la oscuridad, de la libertad soberana frente a todas las formas imaginables de opresión, comenzando, necesaria e ineludiblemente, por la opresión sutil pero implacable de nuestros propios e invisibles miedos. En conclusión, la prisión invisible de nuestros miedos, esa fortaleza interior que con tanta frecuencia limita nuestra existencia, ahoga nuestra vitalidad más genuina y nos impide alcanzar la plenitud a la que estamos llamados como seres humanos, aunque pueda parecer a veces infranqueable en su solidez y eterna en su duración, no es afortunadamente, y como hemos intentado demostrar a lo largo de esta extensa reflexión, nuestro destino ineludible ni nuestra condena definitiva. Octavio Paz, con la lucidez penetrante de su pensamiento crítico y la belleza conmovedora e inspiradora de su palabra poética, nos ha legado, como un tesoro invaluable para las generaciones presentes y futuras, un conjunto de llaves maestras, la conciencia que nombra y discierne con claridad, la razón crítica que cuestiona las falsas certezas y las ilusiones paralizantes, la acción valiente y comprometida que libera y transforma la realidad, la aceptación serena que pacifica el espíritu ante lo inevitable, la comunión auténtica con el otro que fortalece el corazón y disuelve la soledad, la creación artística que transfigura la experiencia y revela nuevos sentidos, el humor inteligente que relativiza el drama y aligera la carga, el propósito trascendente que da una dirección noble y una fuerza inquebrantable a nuestros esfuerzos, y sobre todo,
y por encima de todas las cosas, el amor radical e incondicional que redime, unifica y libera, con las cuales podemos, si nos atrevemos a usarlas con valentía, con paciencia infinita y con una perseverancia inquebrantable, comenzar a abrir una a una, día tras día, las pesadas y oxidadas puertas de esa cárcel interior que tanto nos ha hecho sufrir, y caminar con paso firme, con dignidad recobrada y con una alegría serena hacia la vasta, luminosa e irrenunciable libertad de nuestro ser más auténtico, más pleno y más esencial. Este no es ciertamente un camino fácil ni rápido, ni está exento de dificultades, de retrocesos dolorosos y de momentos de profunda oscuridad y confusión. Requiere, por el contrario, un compromiso constante y renovado con nuestro propio crecimiento interior, una honestidad radical para enfrentar nuestras propias sombras y nuestras más arraigadas resistencias, y una paciencia infinita y compasiva para con nosotros mismos y para con los ritmos a menudo lentos y sinuosos de la transformación interior. Pero es, sin lugar a dudas, y esto es lo que queremos subrayar con toda la fuerza de nuestra convicción, el único camino que conduce a una vida vivida con verdadera plenitud, con un sentido profundo y trascendente, y con una paz interior que no depende de las circunstancias externas cambiantes, sino que brota, como un manantial inagotable, de la fuente serena e indestructible de nuestro propio ser reconciliado y liberado. Que los ecos luminosos de la sabiduría intemporal de Octavio Paz y de tantos otros hombres y mujeres sabios que han hollado este sendero antes que nosotros, nos acompañen e inspiren en esta ardua pero infinitamente gratificante travesía liberadora hacia el corazón de nosotros mismos. Si esta profunda y extensa exploración sobre la naturaleza insidiosa de nuestros miedos y sobre las múltiples y variadas llaves que la obra y el pensamiento visionario de Octavio Paz nos ofrecen para comenzar a trascenderlos y a liberarnos de su yugo, ha resonado de manera significativa en lo más hondo de tu ser, si sientes con una urgencia vital el llamado a liberarte de tus propias e invisibles prisiones interiores y a reclamar con todas tus fuerzas tu derecho inalienable a una vida más plena, más auténtica y más gozosamente libre, te invito cordialmente a compartir tus valiosos pensamientos, tus luchas personales más significativas y tus preciosos descubrimientos en la sección de comentarios de este video. ¿Cuáles son los miedos específicos que sientes que te paralizan con mayor frecuencia en tu vida actual? ¿Qué llaves, de las que hemos explorado a lo largo de esta reflexión o de otras que hayas descubierto por ti mismo en tu propia búsqueda, has encontrado o estás actualmente buscando para comenzar a abrir esas puertas cerradas que te impiden avanzar? Suscríbete a nuestro canal Ecos de Paz para que podamos continuar juntos, como una comunidad fraterna de almas en búsqueda, en proceso de sanación y en camino de liberación. Este diálogo esencial, profundo y enriquecedor sobre los grandes desafíos y las inmensas e insospechadas posibilidades de la existencia humana. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención más pura de ofrecer algo de luz, de fortaleza y de esperanza radical, puede ser una fuente de inspiración, de aliento o de guía útil para otras personas que también se sienten atrapadas por las cadenas invisibles del temor y anhelan con toda su alma una mayor libertad interior, no dudes en compartirlo con generosidad, con empatía y con amor.